Buenas noches, continuamos con la segunda parte del módulo 2 de atención al sistema, el módulo de ATCI. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora la parte de la segunda parte que está relacionada a la configuración de transacciones, pero esta vez de canjes, y finalmente el componente de traslado de información entre transacciones, que es el componente de bandeja. Para ello vamos a ingresar al sistema. Antes de ingresar al sistema, las promesas para esta segunda parte es tener la capacidad de configurar el componente de transacciones para realizar un cobro o un pago, conocer y configurar un traslado de información entre transacciones con el componente de bandeja. El componente de transacciones canje lo podemos ver dentro del sistema RP, por lo general está en el módulo de ATF, que es la emisión de cheques, o también puede estar en el módulo ATC, que es el cobro de facturas. Vamos a ingresar al sistema. Cerramos la última transacción que hemos creado y voy a generar una factura, una serie de facturas. Vamos a hacerlo muy rápido porque ya lo hemos hecho. Vamos a verificar qué eventos de emisión tiene. No tiene ninguno dentro del proceso de emisión. Vamos a configurar el reciben, el centro de ventas. Es un documento es una factura. ¿Qué más tenemos? Como es un documento, como es una factura, es un documento contable, le asignamos el reciben. No vamos a configurar el proceso de facturación electrónica, no vamos a habilitar ningún disparador o backdoor. Vamos a aceptar. Voy a crear un nuevo botón. Y vamos a generarlo de forma directa. Vamos a regresar al correlativo. Ese es un repaso de la primera parte. 8 caracteres. Se configura como correlativo, no hay problema, no es máscara. Va a generar con 8 caracteres. Voy a registrar solamente mi tab de productos. Solamente el almacén 01. Voy a generar mi transacción. Voy a generar mi listado. Todo esto ya lo hemos visto en la primera parte. Estoy haciendo simplemente rápido para registrar un documento de ventas. En este caso una factura. Grabo. Ya. A diferencia del documento OP, hay que tener bastante consideración con un campo, en este caso el campo estado de documento. Los estados son muy importantes cuando se trabaja con transacciones de tipo canje de documentos. Esta transacción en sí no es una transacción de canje de documentos, pero la vamos a utilizar como input en este caso, para configurar una transacción de tipo recibo de ingreso. Para eso es importante definir cómo nace un documento. Un documento nace nace con un estado específico.
Para saber con qué estado nace un determinado documento, yo tengo que irme a la configuración de campos y buscar el campo. En este caso no es un campo lógico, sino es un campo físico que se llama XSDoc. Yo edito y yo veo de que mi factura está naciendo con el estado P dependiente. Pueden hacer con estado N de neutro o pueden hacer con otro tipo de estado. Por lo general inician en los estados N o P. Eso depende bastante de qué tipo de documento se está emitiendo. En este caso, para este flujo que estamos especificando, las facturas cuando se emitan se van a emitir con el tipo P dependiente. Eso es muy importante tener en consideración para la parte de la configuración del documento de canjas. Vamos a cerrar. Entonces ya sé, ya he creado mi transacción de tipo factura, tiene mi asiento contable de mi ASIVEN. Como vemos ahora ya se llena la pestaña de ASIVEN. He visto que ha generado mi asiento de ventas. Todavía no está llena las pestañas de canje de origen y canje de destino. Esto lo vamos a revisar cuando hagamos la transacción. De ahí, cuando hagamos el componente de bandeja, vamos a revisar cómo se llenan estas dos pestañas, la de cuenta de origen y cuenta de destino. Por ahora van a estar vacías. Editamos el documento, vemos el monto, es un documento, está en dólares y es por $118. Está bien, lo vamos a dejar pendiente. Vamos a dejar pendiente esta transacción de ventas y voy a generar una nueva transacción. En este caso una transacción de cobro. Para ello voy a tomar de plantilla un documento que se llama REI, que es mi recibo de ingreso. Voy a darle nuevo, voy a importar documentos y voy a especificar el código de REI. Voy a ponerle RX01, que es recibo de ingreso 01. Vamos a ponerle un correlativo de tipo máscara. Vamos a poner el año, el mes, correlativo de 6. Vamos a ponerle un correlativo de 6. Vamos a aceptar. ¿Están correctos todos los datos? Sí. ¿Desea que se compren los canjes? No, vamos a empezar de cero. ¿Desea que se copie la cuenta artículo? No. Los documentos que son por canje no trabajan con cuenta artículo. Bueno, por lo general no trabajan con cuenta artículo. Puede ser un flujo muy específico, pero no deberían trabajar con cuenta artículo. Vamos a editar el REI. Bueno, por estándar le colocan el código de la cuenta, más que todo para identificar a simple vista de qué cuenta viene. Vamos a respetar esa configuración y vamos a asignar al documento que hemos creado. Y de igual manera voy a crear mi acceso directo. Voy a ponerle que estoy haciendo el cobro de un FX01, FX1. Le doy nuevo y veo que me levanta una pestaña, un tipo de formulario diferente. Como habíamos explicado,
Toda transacción tiene diferentes tipos de presentaciones. Las que son de tipo doc son para documentos de gestión, pero lo que son de tipo cover, de tipo canjes, tienen otro tipo de estructura. Para eso me voy al campo lógico que me permite especificar cuál es el tipo de presentación de formularios. Para este tipo de documentos, el campo lógico para cualquier tipo de transacción lo puede ser por configuración de documentos o puede ser por campo lógico la modificación. Ese campo lógico se llama tip mancap, es de tipo ch1. Esa es una manera de cambiarlos. También se puede cambiar con configuración de documentos de igual manera. Como vemos, empieza con ch1, con ch. Esos son los documentos de canjes. Voy a cerrar. Voy a emitir uno nuevo. Me dice el tipo de operación, es el tipo de operación 01, que es operación de cobros. Está bien. Elijo una cuenta de bancos. Acá hay que recordar de que estas cuentas también se administran por seguridad. Eso lo pueden ver en el módulo 1, así que lo vamos a revisar muy rapidito. Vamos a ingresar a otro sistema. Nos vamos a usuarios. Y hay que tener en cuenta de que a veces no sale, cuando un usuario quiere hacer un cobro, no le aparece ninguna cuenta. Es porque no tiene permisos a las cuentas de banco. Eso está en el usuario, en la pestaña de cuentas bancarias dentro de auditoría. Y acá se puede ver que las cuentas que tiene el sistema y si tiene o no tiene permiso a la misma. Muy importante revisar esto en caso no se pueda seleccionar una cuenta como usuario, ¿no? Ahorita como estamos como administradores no tenemos restricciones con respecto a eso. Pero siempre es bueno tenerlo presente. Vamos a abrir otro sistema. Vamos al módulo de ATSI. Me parece que entraba muy rápido. Vamos a ingresar de nuevo. Voy a revisar qué código cliente es. Ya tengo el código. Voy a abrir otro sistema. Y voy a ingresar, así como existe una relación entre documento A y documento B, que se llama flow de documentos o relación entre documentos que ya lo hemos revisado antes. Para hacer una operación de canje entre el documento A y el documento B, se tiene que configurar el tipo de canje. Para ello ingresamos a TF. Nos vamos a menú configuración, veamos configuración de tipo de canje, configuración de canjes. Y acá nos listan todas las operaciones que tiene el sistema. En este caso, como estamos haciendo un cobro y no un pago, nos vamos al tipo de operación 01. Y acá podemos ver todos los canjes que existen entre documentos. Por ejemplo, vamos a editar un canje entre un REI versus una factura. ¿Qué es lo que estamos implementando ahora? Solamente que con una nueva serie de facturas. Editamos el canje y vemos que tiene, en primer lugar, siempre tiene, toda operación de canje siempre tiene un canje de ida y un canje de vuelta. Acá revisamos que el código es REI contra F1, el tipo de operación es 01, documento cancelar F01 y el tipo REI. Y acá vemos algo muy importante, los estados de documento. ¿Qué me quiere decir esto? Que el documento cancelar F001 debe estar en estado pendiente y luego del canje pasa a estado cancelado. De igual manera, el documento REI debe estar en documento pendiente para que luego de realizado esta operación pase a estado de cancelado. El tipo de canje es el tipo de canje normal, significa que la operación le resta el saldo al documento. Es un negativo. Cambio del especial es, en lugar de restar, suma. Esa es la diferencia. Y es muy importante colocarle que permita canjear entre anexos para que yo pueda emitir un REI
Por lo general, a veces yo genero un cobro de varias facturas a la vez. Para hacer eso, activo este check, le elijo como anexo de cabecera del documento REI a un cliente, pero puedo colocar como cabecera dentro. Como cabecera puedo seleccionar un anexo general, por ejemplo, de la misma empresa, en este caso Intuitive, o puede ser empresa A o empresa B, pero que cancele N documentos. Como los documentos que estoy cancelando no pertenecen a ese anexo, por ser un anexo general, yo tengo que colocarle permitir canjear entre anexos, para que me permita seleccionar anexos de distintos clientes. Acá también podemos revisar la configuración contable del canje, cuál es el asiento contable que se va a generar, en este caso cuando se cancela una factura o cuando se cancela el REI. En este caso, la cuenta contable la va a obtener del banco, de la cuenta contable del banco, asignado a la cuenta seleccionada. O en el caso de la factura, cuando se cancele, ahora sí vemos la pestaña de cuentas contables, que lo revisamos muy rápido cuando emitimos una transacción. Ya vemos para qué se utiliza, en este caso, cómo se utiliza para el caso de los canjes. En este caso se aplica una fórmula que de acuerdo a n factores define una determinada cuenta contable. Vamos a abrir otro sistema y vamos a realizar la misma operación, pero en este caso para nuestro nuevo documento. Vamos a atención a recursos financieros, configuración de canjes. Vamos al tipo de operación de cobro, voy a crear un nuevo tipo y reviso la misma configuración. Documento a cancelar, voy a cancelar un FXX1. ¿Con qué lo voy a cancelar? Lo voy a cancelar contra un REI, no, contra un RI01. La factura hemos revisado que están haciendo en estado pendiente porque lo revisamos en el estado de documento. Vamos a revisar el estado del RI01. Vemos que está bien, están haciendo en P. Va a cumplir con la regla que estamos estableciendo. Pendiente, pendiente, pendiente cancelado. Va a ser una operación normal. Voy a ponerle que permite cancelar documento origen, que permite cancelar entre diferentes anexos. Voy a revisar la configuración contable. Al haber para la factura y el debe para el otro. Para el caso de la factura, como hemos importado la misma configuración de una serie existente, hemos visto que la mantiene. En el caso del RI01, de igual manera, nos mantiene la configuración. Tipo de operación, vamos a grabar en el tipo de operación 01 y vamos a grabar. Vemos que tiene la configuración, vamos a buscar nuestro documento de FX1. Vamos a cambiar la configuración porque hemos creado con el tipo REI. El código debería ser en realidad REI01, FX01, FXX1. El código debería ser este. Pendiente cancelado. Este va a ver, este va a debe. Vamos a grabar. Listo. Ahora de igual manera configuramos, este es un canje de ida, configuramos el canje de vuelta, que es igual, pero es la inversa de lo que hemos configurado. Vamos a uno nuevo. En este caso es un RI01.
con fx, x1. Igual, pendiente cancelado, debe, y vamos. Creo que no lo he grabado. Está bien. Ya me aparece que tiene doble cancelación. Está bien, debe. Está bien. Ahora me voy a mi documento me voy al documento que estoy emitiendo. Voy a salir, voy a volver a entrar. Veo que están haciendo en P, todo correcto, voy a elegir un anexo. Puede ser un anexo general. Voy a darle de nuevo. Voy a revisar la configuración de tipo cobros. Voy a la configuración de pendiente cancelado, x1. Veo que está bien la configuración. Tipo normal. Voy a empezar de nuevo. Es el código de documento. Acá me estoy confundiendo con el código de documento, por eso me estoy confundiendo con el código de documento, por eso es que no me aparece. fxx1 rx01 rx01. Pendiente cancelado, tipo operación 01. Está bien. Operación 01. RX01. FXX1. Se origen. Está bien. Van a ver. También la configuración, acepto, ya está. Está canje de ida, este canje de vuelta, está bien, regreso a mi transacción. Ahora sí veo que ya me aparece, y como ya he habilitado que existe la relación de canje entre ambos documentos, ya recién me aparece el documento. Por eso siempre es bueno revisar los códigos, es bueno revisar los estados,
porque a veces cuando emites un documento se emite en estado neutro, pero yo configuro mi canje que el documento debe empezar con estado pendiente y no lo veo. Es otro tipo de problema que puede pasar si es que no se revisan bien cómo nacen. Siempre es bueno hacer un flujo de cómo nace un documento y cuáles son los estados que va pasando, porque puede ser que yo emite una factura, pero puede ser que otro documento le cambie el estado. Empieza en P, pero al final puede pasar, bueno, en el caso de facturas no, pero en el caso de letras puede pasar al tipo R, etcétera, etcétera. Tengo que tener muy claro cuáles son todos los estados que va a pasar un documento para de esa manera configurar correctamente los canjes. En este caso, bueno, solamente me tengo un documento registrado. Voy a aceptar. Y en este caso, para los documentos de tipo cancelación, no se puede administrar los campos en la parte de lo que se denomina el movimiento. No puedo mover los campos entre pestañas o entre parte del formulario. El recibo los documentos de transacciones de tipo canje son fijos. Solamente se pueden cambiar la etiqueta, se pueden hacer requeridos o colocar algún valor por defecto, pero no se pueden mover los campos. Se puede ocultar, sí, como hacer los requeridos, pero más no. Es bueno considerar eso al momento de hacer una transacción. Vamos a aceptar. Y de esta manera veo que está correcto mi configuración de canje, porque si no me hubiese advertido o me hubiese podido realizar la transacción. Ha generado las cuentas contables de forma correcta por la configuración que hemos revisado. Vamos a cerrar. Y veo que ya está generado mi RX01. Si nos vamos a la pestaña de canje origen, vemos que ya tiene un registro porque ha hecho una cancelación contra el FXX1. Ahora si salimos de esta pestaña y nos vamos al FX1, nos vamos a la pestaña de canje origen y vemos que canje origen está lleno. Y canje destino también. Disculpe. Y vemos que está llena las pestañas. Igual tenemos la pestaña de asientos que, como se ve, hay un nuevo registro, ya que aparte del asiento de ventas, vemos el asiento por la cobranza, ¿no? Como seguimiento. Esa es la configuración que tiene un documento, en este caso de canje de documentos. Como vemos, es muy importante definir los estados, es importante definir las cuentas contables, bueno, y los códigos. Siempre los canjes van de ida y de vuelta. Siempre tienen que tener doble cancelación. Y esa sería la configuración para un documento de tipo de una transacción de tipo canje. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra presentación. Ya hemos revisado el componente de transacciones de tipo canje y ahora vamos a revisar el componente de tipo bandeja, porque lo que hemos hecho ahora es generar de forma manual la factura, ya que no ha sido heredada de ningún documento, pero por estándar en todo proceso se emite, dependiendo de la empresa, puede iniciar desde una orden de negocio o una cotización o una orden de pedido. En este caso nosotros en nuestro proceso hemos definido que el proceso está iniciando con la orden de pedido, así que para ello vamos a configurar en este caso la relación entre la OP y la factura para que puedan heredar. Ingresamos al sistema, ingresamos al módulo de ATCI y lo primero que vamos a hacer es vamos a enlazar los documentos que hemos creado. Vamos a enlazar nuestra factura, nuestro pedido, que es el PXX1. Vamos a enlazar con nuestra factura FXX1. Para ello nos vamos a nuestro menú configuración dentro del proceso ATCI
Nos vamos a la opción que dice configuración de flow de documentos. Acá nos lista todas las relaciones que existen entre el documento A y el documento B. Vamos a darle nuevo. Y vamos a borrar todos los campos que vemos. Ahora, es muy importante definir la cuenta de cómo va a manejar, por cuenta de importación o en cuenta de movimiento. Cuenta de importación se utiliza en docs muy específico, el doc 1, que simplemente se utiliza para importar la información de un documento A a un documento B. No genera una relación entre ambos, simplemente es una importación. Pero para la mayoría de procesos se debería utilizar la cuenta de movimiento. La cuenta de movimiento, hay dos tipos de cuenta de movimiento, de ingreso y de salida. La cuenta de movimiento de tipo salida lo que hace es, trabaja como las cancelaciones, lo que hace es le resta el saldo al documento, pero el saldo a nivel de detalle, de un ítem de detalle, no es el saldo del documento, sino es el saldo, específicamente es el saldo del ítem, de un ítem específico de un documento. Ahora, el saldo se puede manejar de dos maneras. El saldo se puede manejar a niveles de cantidades o a niveles de montos. En este caso estamos generando una OP a una factura. En realidad podemos establecer que sea una OP, guía y factura. Podemos establecer que entre la OP y la guía se maneje cuenta cantidad para descontar el ítem, la parte de cantidades, y entre OP y una factura podemos generar la cuenta monto. Siempre es bueno considerar y hacerse, de igual manera que se hace un mapa para establecer los estados por los cuales se viaja un documento en un flujo, siempre es bueno establecer cómo va a ser la relación entre los documentos, ya que si yo no puedo, si bien puedo establecer el documento de salida de una orden de pedido a una factura serie 1, una factura serie 2, una factura serie 3, la misma cuenta de salida de, digamos, cuenta cantidad, tengo que tener presente de que si yo emito de una OP la factura 1 y emito por el 100%, le va a quitar completamente el saldo del ítem de todos los ítems que haya seleccionado de esa orden de pedido. Cosa que si yo me voy a un componente bandeja de la segunda factura e intento generarlo, no me va a permitir. ¿Por qué? Porque ya el saldo ya no tiene para ese documento, porque ha sido por lo que la factura de serie 1 le ha quitado todo el saldo. Por eso es bueno siempre considerar y saber qué documentos le van a quitar el saldo, qué tipo de saldo le van a quitar al documento, si le van a quitar el saldo de cantidad o si le van a quitar el saldo de monto, para evitar problemas de que dos o más documentos al mismo nivel se crucen. En el caso de nosotros solamente estamos configurando un flujo de documento A a documento B, pero para un flujo mucho más complejo siempre es bueno hacer un pequeño mapa de relación de documentos y qué tipo de cuenta se va a llevar por cada uno. La primera cuenta que vamos a establecer para el caso de la OP y la factura, vamos a hacer una cuenta de tipo monto, porque trabaja con montos para la factura. Para la factura lo que le importa son los montos. Si hubiese configurado con una guía, lo que le importa más son las cantidades. En este caso voy a mover el monto. Mover el monto significa que va a descontar, porque es una salida. Si fuese un ingreso, suma en lugar de restar. Esa es la diferencia entre los dos movimientos. En el caso de flujo que estamos estableciendo, estamos generando una factura, así que debe descontar el saldo en la orden de pedido. Por eso estamos eligiendo salida y que va a mover los montos. El check de valida monta si va o no validar. Si va o no va a validar de que me pase del monto establecido. Si mi orden de pedido tiene un 20%, yo no podría generar una factura por 200 o por 300. Me lo validaría, para eso es el check. No obstante, puedo yo habilitarle un sobregiro. Los sobregiros están a dos niveles, a niveles de cantidades o a niveles de montos. Yo estoy estableciendo mi cuenta de salida de tipo monto y yo le puedo poner un sobregiro. Ahora, el sobregiro que coloco acá no es un sobregiro de monto específico, no es un valor de monto, es un valor porcentual. En otras palabras, si yo le puedo poner 100, no significa que yo voy a sobregirar por 100. Significa que yo voy a sobregirar por el 100%, o sea, hasta el doble.
A eso se refiere la caja de texto. No confundir con que estoy colocando un monto, sino es un porcentaje. En este caso voy a poner un sobregiro de... No, voy a dejarlo sin sobregiro, 0.00. Esa es la cuenta. O modo cantidad, para descuento los saldos de cantidades a nivel de ítem. Ojo que los saldos de cantidades son atributos adicionales, o sea, no le voy a restar en la cantidad en sí del ítem, porque el ítem tiene un campo que se llama cantidad, sino son campos referencia que manejan la cuenta. O le puedo sustraer la cantidad o le puedo sustraer el monto. En este caso voy a elegir monto. La tercera cuenta que se lleva entre los documentos es la que se denomina la cuenta referencia. La cuenta de referencia, como su nombre lo dice, simplemente es una referencia en el documento A y B. No va a descontar nada. Simplemente se utiliza para la relación de documentos. Los tres cheques que vemos abajo es más que todo para la gestión, para todo lo que tiene que ver con... El cheque está abajo, disculpen. Solamente el cheque está abajo está relacionado a la gestión de contratos y solamente cumple para la orden de pedido y las cuotas. Para todos los documentos siempre debe estar activo el check de valida cuenta padre. Solamente para las relaciones entre órdenes de pedido y cuotas, para contratos, debe estar deshabilitado. Los dos cheques que están abajo son para un flujo de ventas que está relacionado con separaciones. A nivel padre o a nivel hijo. A nivel hijo se refiere a nivel de receta. Entonces voy a configurar mi cuenta origen. Mi documento origen en este caso es mi documento PXX1. Mi documento destino es mi factura, FX1. No vamos a tener ningún documento de validación ni un documento de sección, eso se utiliza para otros flujos. Y acepto. Ya está creado mi documento. Siempre es bueno revisar de que si estoy descontando saldos, tengo que asegurarme que sea de tipo movimiento salida, que mueva monto. Siempre tener cuidado, porque a veces se puede configurar de que sea ingreso y veo que no está descontando los saldos. O me puede advertir o me puede ingresar un mensaje de advertencia con respecto a eso. Otro punto muy importante es asegurarme que el código coincida con lo que estoy definiendo. Si bien el sistema lo autogenera, podría modificarse. Pero siempre es bueno asegurarse de que diga de que origen y destino va desde PXX1 a FXX1. No siempre es bueno validar de que el código tenga la misma estructura que lo que estoy definiendo. Voy a aceptar, voy a salir y voy a mover un poco mi flujo. Voy a mover a la derecha el cobro, la emisión directa voy a moverla abajo junto a la medición electrónica. Vamos a grabar y vamos a copiar una configuración ya existente de algún flujo que tengamos. Vamos a elegir un botón. Vamos a cerrar las ventanas adicionales que tengo. Un módulo ya existente en este caso de ATC. Verifico cuál es el componente de bandejas. Si acá veo un componente que está generando el factura y boleta, hago control clic sobre la opción para verificar a qué componente está llamando y verifico que está llamando al componente gentokitesan2.cmantra. Ese es el componente que está relacionado al componente de bandeja. Ese es el denominado componente de bandeja. Así que lo que voy a hacer es voy a copiar la configuración para tener un punto de partida. Me posiciono sobre el botón, y esto ya lo hemos visto, control C, control V. Replicamos la información, así como les había explicado, cada componente utiliza los parámetros de acuerdo a lo que necesite. En este caso, con el componente bandeja utiliza el parámetro 1 y el parámetro 2 para colocar un nombre de un valor que se denomina MAETAB, que son maestro de tablas, que también ya lo hemos definido. El maestro de tablas son tablas generales que se utilizan para configuración de componentes.
En este caso va a trabajar con dos MyTab o maestro de tablas para el parámetro 1 y para el parámetro 2. Vamos a aceptar. Vamos a grabar. Ya tenemos nuestro flujo. Y hemos configurado nuestros dos componentes de transacciones, mi componente inicial de pedidos, mi componente final de cobros, y vamos ahora a configurar nuestro componente de bandeja para trasladar la información y ya no registrar la transacción de factura de forma directa. Ingresamos a la opción. No, primero cerramos, ingresamos a la opción con control clic, editamos y vamos a explicar para qué son el parámetro 1 y el parámetro 2. El parámetro 1 de un componente bandeja se encuentra toda la configuración de las columnas de detalle. Un componente de bandeja tiene tres partes. La primera parte es la pestaña inicial, donde se cargan los documentos origen. La segunda pestaña es la pestaña de detalle, donde se cargan el detalle de los documentos seleccionados en la primera pestaña. Y la pestaña final se carga lo del documento generado en el proceso. El primer MyTab es para mostrar cuál es la configuración primero de todos los parámetros que tiene el componente bandeja y adicionalmente la configuración de los campos que se muestran en la segunda pestaña o la pestaña intermedia. El segundo parámetro es solamente para configurar aquellos parámetros que se muestran, qué columnas mostrar en la primera pestaña. Para eso se configura el parámetro 1 y para eso se configura el parámetro 2. Vamos a aceptar, vamos a ingresar. Vemos que me muestra en la primera pestaña. La primera pestaña me está indicando que es la guía de remisión, porque la guía de remisión es el botón original de donde obtuvimos la información, obtuvimos la configuración. Esa es la pestaña de detalle que les explicaba. Y las pestañas posteriores son las pestañas de generación de documentos. En este caso, este componente bandeja recibe como input o como documento origen una guía de remisión. Selecciono los ítems y genera cualquiera de estos documentos destinos. En este caso son 6 documentos, una boleta, una factura de diferentes tipos. Por lo que se ve, está separados en facturas físicas y facturas electrónicas. Vamos a entrar a la configuración. Se puede entrar de dos maneras, de esta manera, haciendo clic en la opción, o ingresando directamente al componente, en la pestaña intermedia, botón derecho, normal. Normal es para los parámetros del componente bandeja y avanzada para la configuración de los campos. Me voy a la pestaña de normal. En la pestaña de normal me carga los parámetros del componente. Dentro de los parámetros del componente vamos a revisar lo que necesitamos modificar para que se active el componente bandeja y empiece a funcionar. En primer lugar tenemos el parámetro que dice el code docdef. El código de documento por defecto se utiliza para que si yo configuro uno o más documentos que voy a generar en mi componente bandeja, que por defecto me coloque uno al momento de realizar el proceso. Simplemente para eso es. En este caso solamente tengo un documento origen, así que de igual manera lo voy a colocar por defecto para que no sea necesario seleccionarlo. Lo edito. Le coloco como código de documento por defecto mi factura FXX1. Un parámetro muy importante son estos parámetros que están acá. Voy a seleccionar cuenta. Y veo que hay un parámetro que dice cuenta CAN, CTA CAN y CTA MON. El primer parámetro significa cuenta artículo de cantidad. En nuestro flujo hemos especificado que nuestro HendDocKit, nuestro componente bandeja,
va a trabajar con cuenta monto. Así que, disculpen, en nuestro flow de documentos o relación de documentos hemos establecido que entre la OP y la factura va a llegar cuenta monto. Así que en nuestro componente de bandeja hay que especificar que también lleve cuenta monto. Para ello colocamos el parámetro que se denomina cuentamon o ctamon. Ctamon tiene el valor de S o N. S para habilitar, N para deshabilitar. Colocamos el componente de cuenta cantidad y le decimos que tiene valor N porque no estamos llevando cuenta cantidad. Y establecemos nuestra cuenta mono con el valor S, siguiendo nuestro flow de documentos. ¿Está bien? Ahora, documento origen. ¿Cuál es el documento origen? ¿De dónde se va a extraer la información? Ya hemos definido que nuestro documento origen va a ser nuestro P. El código de nuestro P lo hemos guardado acá, es el PXX1. Así que lo colocamos. Como les había explicado, una buena cantidad de parámetros configurables una buena cantidad de parámetros configurables se define uno o más campos se separan uno o más campos con un carácter que se llama comilla, punto y coma, disculpe, punto y coma. Con punto y coma puedo separar uno o más documentos. En este caso, si tuviese más de uno, para este parámetro, yo le separaría, como explicaba, con el punto y coma. Por ejemplo, si trabajaría con el PXX1 o el PXX2, lo separaría en este caso por punto y coma. No es necesario porque solamente estoy configurando un documento, así que borro la configuración y lo grabo. En algunos parámetros sí se separa por coma, pero por lo general una gran cantidad se separa por punto y coma. Hay que tener en cuenta eso. Vamos a aceptar. Editar documento destino y editar documento origen. Este parámetro no está relacionado a los eventos de seguridad, porque como hemos revisado en el primer módulo, hay eventos de seguridad que me permiten editar o no editar, que me permite editar un determinado documento a un determinado usuario o grupo de usuarios. Ese es el modelo de seguridad. En este caso, permite editar el documento. Lo único que habilita es el botón de editar en el mantenimiento de bandeja. Si puedo editar el documento origen o puedo editar el documento destino. Solamente es para habilitar el botón. Ya después de habilitar el botón, ya sigue el siguiente paso, que ya es la seguridad. Si es que yo puedo o no puedo editar. El otro parámetro es evento generar de varios documentos en origen. Cuando yo genero un documento un documento B a partir de un documento A, yo puedo lanzarle un evento al documento A para indicarle que ha sido generado el documento. Simplemente para reportes, por ejemplo, yo quiero decir que la OP ha sido facturada, por así decirlo. Hay varias maneras de tener ese seguimiento. Una manera es a nivel de cuenta artículo, diciéndole el ítem 1 de mi orden de pedido fue por monto 100 y yo he generado una factura por monto 50. Significa que ha sido una factura parcial y todavía tengo un saldo de 50. Si genero por 100, ha sido un saldo completo, he despachado completamente el pedido, he facturado completamente el pedido y ya no tengo ningún saldo. Eso es una manera de hacerlo. Otra manera es decirle que cuando genere el documento, le lance un evento al documento origen. En este caso, ese documento le indicaría al pedido que está facturado, nada más, pero no indicaría si ha sido una facturación total o una facturación parcial, porque para hacer ese análisis se tiene que hacer el análisis a nivel de detalle y a nivel de cuenta artículo. Ese simplemente es un evento informativo diciéndole que se ha generado un documento factura. De igual manera, estos eventos que se crean acá, FAC, el elemento FAC, significa que va a concatenar el documento origen. En este caso, nuestro documento origen es PXX1, va a obtener el código PXX1 y le va a concatenar la palabra FAC. O sea, mi evento en sí es PXX1 FAC, PXX1 FAC, no es solamente FAC. ¿Por qué? Porque puede ser, como hemos visto en la configuración, puede tener n documentos origen y puede tener n documentos destino. Por eso solamente se coloca la parte final del evento.
Si está atendido o no, es un filtro. Otro parámetro importante es el filEve, que es el filtro por eventos. Como indica el parámetro, se separa por punto y coma los eventos que tienen los documentos origen. En este caso, yo puedo decirle que solamente se listen aquellos PXX1 que tengan el estado de emitido. Ojo que los eventos, cuando se dan un documento, se dan de dos maneras. Un evento que actualiza cabecera o un evento que no actualiza cabecera. ¿A qué se refiere con un evento que actualiza cabecera? Lo que hace ese evento es actualizar dos campos en la cabecera, el tipo de evento y la fecha del evento. Cosa que se puede ver en cualquier reporte cuál es el evento que se le ha dado al documento. No obstante, tú le puedes lanzar un documento, un evento y decirle que no actualice la cabecera, no actualice el evento de la cabecera del documento, ni lo actualice con una fecha. Esas son dos maneras de lanzarle, de lanzarle un evento a un documento. Esa configuración lo vemos en la configuración de documentos. Voy a meter de evento, voy a buscar el evento FAC. Acá está el evento facturado. Y tiene el evento de actualiza cabecera. Eso significa que cuando se dispare este evento va a actualizar en el tipo de evento de la orden de pedido. En este caso, como recién están haciendo, tiene el evento de emisión, lo va a actualizar por el evento de facturación. Si yo le quito este check, lo que va a hacer es le va a lanzar el evento, pero no va a actualizar la cabecera. Pero el filtro que vemos acá, del filEve, lo que hace es filtra por el evento que está en la cabecera del documento. Yo le puedo haber lanzado 50 eventos diferentes, pero si no actualizan cabecera, no va a filtrar el parámetro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Solamente filtra los eventos que tiene en la cabecera del documento. No el último evento, no el evento X, ABC, el evento que está en la cabecera. Otro parámetro importante es el filtro de almacén. Este caso es para la segunda pestaña, la pestaña de detalle. ¿Qué almacenes puedo ver en este componente bandeja? De igual manera, separado por puntos y comas. En este caso yo estoy trabajando con el almacén 01. Estoy trabajando con el almacén 01 y el almacén SB, pero voy a hacer que solamente aparezca el almacén 01. Voy a grabar. Y veo un parámetro que se llama GenDoc. GenDoc es el parámetro, como dice la descripción, son los documentos que voy a generar. Para este componente de bandeja solamente voy a generar un código de documento, así que le coloco el código de documento, FX1. Aceptamos, grabamos. Otro parámetro importante es qué referencias se van a actualizar tanto en el documento origen como en el documento destino. Valga la redundancia, estas referencias solamente son referenciales porque, como les he explicado, la relación entre documentos no es a nivel de cabecera, sino es a nivel de detalle. Si yo actualizo genero una factura parcial de una orden de pedido y la grabo en la referencia 1, me va a grabar la factura en la referencia 1 con el valor, digamos, 1. Pero si ahí genero otra factura a esa orden de pedido, va a actualizar la referencia 1 con el nuevo documento de el nuevo número de documento de la factura, en este caso el 2. En otras palabras, es simplemente referenciar para ver cuál fue la última factura que generó la orden de pedido. Si se quiere conocer cuáles son todas las facturas que ha generado un determinado pedido, eso se hace con los reportes a niveles de detalle. Hay dos parámetros: referencia que se actualiza en el destino. Ahí indica el parámetro indica qué valor, R1 o R4, cuál de las cuatro referencias. Y referencia origen significa en la orden de pedido que estamos configurando ahorita qué referencia se va a actualizar. Otro parámetro que dice solo saldos es se utiliza en este caso para las cuentas
las cuentas que estamos llevando, ya sea de cantidad o de monto, ya que manejan saldos, siempre y cuando se haya configurado el check de mueve saldos, para que solamente me muestre los pendientes. Si yo configuro un componente bandeja de tipo referencia, no debería tener este parámetro, ya que otro documento le pudo haber quitado el saldo a la orden de pedido, porque puede llevar cuenta cantidad contra otro documento, pero y ya no tendría saldo. Pero si yo tengo otro documento que tiene referencia con la orden de pedido, no debería colocar el parámetro de solo saldos, porque simplemente es una referencia, yo no le voy a quitar ningún saldo. Otro parámetro referencial es, otro parámetro para el componente bandeja son los títulos que yo le puedo colocar a la primera pestaña. En este caso, la primera pestaña, documento origen, dice guía de remisión cabecera. En este caso, le voy a colocar pedidos. Y el otro parámetro dice título del detalle. En este caso, le voy a colocar detalle de pedidos. Hay parámetros adicionales como si se desea transferir el número real. Yo no deseo transferir el número real. Por lo general los parámetros que se activan tienen un valor sí o no, solamente se utiliza la letra S o la letra N como se ve en los parámetros. Ver montos significa si yo deseo ver en pantalla los montos de, por ejemplo, total del documento, para ver cuánto, si marco 3 ítems, por cuánto va a generar el documento. Para eso significa el ver montos. Ver receta indica si yo quiero ver la receta del documento. Como ya les había explicado, los ítems recetas son ítems detalle también, pero de tipo neutro y asignados a un ítem. Si deseo verlos o no, se habilita el check, se habilita el parámetro. En este caso ya he configurado todo lo que necesito para mi componente bandeja. Cierro mi componente, vuelvo a ingresar, listo la fecha, el 1 de abril. Veo que me aparece el documento, pero solamente cuando le doy el estado de ver todos. ¿Por qué pasa eso? Voy a revisar mi documento. Y como les explicaba el parámetro me dice que solamente filtra aquellos pedidos que tienen el evento de emisión. Pero este documento no tiene el evento de emisión, sino tiene el evento de aprobación. Así que voy a colocar ese parámetro dentro de mi configuración. Me voy a mi pestaña de detalle. Me voy a mi parámetro de eventos. Y le digo que si bien en algún momento tuvo el evento de emisión, lo perdió porque el evento de aprobación actualizó la cabecera. Así que coloco los dos. Cierro, vuelvo a ingresar. Y veo que ya, ahora sí, ya me aparece el documento sin necesidad de presionar el botón de ver todos. Edito el documento. Veo que tiene 3 ítems. 2 del almacén 0, 2 del almacén 01, ¿sí? y 1 del almacén de servicios. Me voy al detalle y veo que solamente me aparecen 2, que es correcto, porque solamente le indiqué que me muestre los artículos del almacén 01 por configuración. Veo que están los montos, veo que están las cantidades. Algo muy importante que hay que considerar son los redondeos con respecto a las cantidades y precios de venta. El sistema trabaja con unas reglas que se denominan las reglas de negocio para cada operación. Hay aproximadamente 8 o 9 reglas para cada tipo de operación. Por ejemplo, para la cantidad, ¿cómo voy a redondearla? Para el precio de venta, ¿cómo lo voy a redondear? Para la operación de subtotal cantidad por precio de venta, ¿cuál va a ser el redondeo o regla? Para verificar eso, me voy a mi maestro de tablas y busco la tabla maestra que se llama reglas de negocio. Voy a mi detalle y acá verifico cómo trabaja el sistema con respecto a reglas. En este caso,
redondeo de cantidad significa de que si yo ingreso un 8 o 20 decimales a la cantidad, esta regla va a forzar a que lo trunque a 6 decimales. Redondeo de precio de venta, de igual manera, hasta cuántos decimales trabaja el precio de venta, trabaja 6. Redondeo de Cantor por PRTA, luego de aplicar la operación de multiplicación entre la cantidad de precio de venta, ¿a qué redondeo lo va a ajustar? En este caso lo está ajustando a 2. Lo vemos en la columna de números decimales. Luego viene la operación de aplicación de descuentos. En este caso aplica el descuento y lo trunca a 4 decimales. Viene la aplicación de impuestos, lo trunca a 4 decimales. La operación 6 y 7 la operación 6 debería ser igual a la regla 1 y la regla 7 debería ser igual a la regla 2. Parece que está de más la regla, lo que pasa es que por compatibilidad se mantienen esas dos reglas. Solamente por compatibilidad, pero deberían ser iguales. Tanto la regla 1 debería ser igual a la regla 6 y la regla 7 debería ser igual a la regla 2. La regla 8 está relacionada a las retenciones, lo trunca a 6 decimales. Y las otras reglas están relacionadas tenemos la regla de contabilidad que son asientos, que lo trunca a 2 decimales. La regla de visualización de asientos, se visualiza a 2 decimales. La regla de redondeo para Cardex y la regla de redondeo para precio de costo. Esas son las reglas de negocio con las que trabaja el sistema. No obstante, siempre hay que tener cuidado de que cuando se configure el componente bandeja, cumple también con las reglas establecidas. Ya que si en mi componente bandeja yo especifico que forzo el redondeo de la cantidad a 2 decimales, eso significa de que va a incrementarse. Puede incrementarse el monto de la factura al truncarlo un valor mucho más alto. Vamos a ingresar. Vemos que el redondeo, vamos a ver con qué redondeo está trabajando la cantidad. Por eso me voy a avanzadas. Dibujo el campo cantidad. Y veo que está trabajando con 4. Significa que estoy perdiendo 2 decimales. Debería colocarlo a 6. Mi campo de precio de venta unitario. Está trabajando a 3. Debería colocarle 6. Voy a cerrar, voy a volver a entrar. Se le puede asignar, bueno, al componente de bandeja se le puede cambiar el grabado, se le puede asignar el tipo de destino de adquisición. Se puede adicionar más campos. ¿Cómo se adiciona más campos? Me voy a avanzadas. Y veo en la primera columna el botón de ver. Es la columna del check de ver. Ese check se habilita y se puede visualizar la columna dentro del componente bandeja. Tenemos la columna de redondeos. Tenemos la columna de SUM, que significa que permite bloquear el campo. Por ejemplo, si yo quiero bloquear la cantidad, no quiero que sea digitada. Si yo activo este campo, se bloquea la edición del campo. Si desactivo este check, se bloquea la edición del campo. Vamos a grabar, vamos a cerrar. Vamos a generar el documento. Entonces no hay problemas, no me he sobregirado en ninguno de los montos.
En el caso que le ponga cantidad, digamos cantidad 2, le pongo generar y me advierte, ¿no es cierto? Hay una variación de sobregiro. No puedo superar en este caso en 118. Digamos que ahorita estoy probando y voy a aumentar el sobregiro. Voy a darle un sobregiro del doble. Ya me permitió sobregirar el documento. Vamos a aceptar, vamos a grabar. Y veo que ya se generó satisfactoriamente el documento. ¿Deseo imprimir? Bueno, en este caso no es necesario. Edito y veo que ya se generó mi documento y heredó los ítems heredó el detalle del documento origen, en este caso la orden de pedido. Si yo cierro e ingreso a mi documento factura, me voy a mi pestaña de cuenta origen. Cuenta origen está vacía. ¿Por qué? Porque esta factura no es padre en ningún documento, está vacío, pero sí es hijo de otro documento. Que yo reviso que viene de un documento padre. Acá dice su documento padre es una orden de pedido con número de documento tal, y veo que ha generado la factura con correlativo 0002. De esta manera ya tengo establecido mis relaciones entre documentos. Se podría configurar n relaciones. En este caso podría configurar una relación de cuenta cantidad. Vamos a crear una guía de remisión para hacer la prueba. O vamos a utilizar una ya existente mejor, una serie 1. Voy a configurar mi flujo de documentos de tipo salida. Vamos a ver cantidad. El documento es mi pedido. Genero mi guía de remisión. No voy a ponerle sobregiro. Voy a aceptar. Voy a configurar mi otro generador de documentos, ya que este componente de bandeja solamente está destinado para los documentos de tipo monto. Creo que muevan monto. Tengo que duplicarlo. Si bien ahorita he duplicado y he generado muy rápido las tablas de maestro de tablas, siempre es bueno mantener un estándar y definir una nomenclatura para el maestro de tablas. Si estoy configurando el módulo de ATC, sería bueno una nomenclatura, ¿no? En este caso es FATC y un correlativo, ¿no? Si estoy en el proceso de ATP, sería bueno colocar ATP, etcétera, ¿no? Para saber este maestro de tablas en qué flujo está, ¿no? Ahorita, como solamente estoy haciendo pruebas en un módulo genérico como ATCI, estoy manteniendo ese estándar. Pero ya en el proceso específico ya sería bueno establecer una nomenclatura entre todos los maestros de tablas. Vamos a grabar. Y vamos a configurar la guía. Vamos a cambiar la cuenta a cuenta cantidad. Vamos a habilitar la cuenta monto. Vamos a ver el documento final, que es la G001. Voy a generar mi G001. Voy a deshabilitar no voy a generar ningún evento. No voy a filtrar ningún estado.
Está bien el almacén 01 porque el otro almacén es el de servicios. Lo demás lo mantengo igual, la referencia lo cambio para que no reemplace el anterior. Esto vamos a poner referencia 2 y otro en la referencia 4. Vamos a cerrar. Vamos a cambiar el título. Guía de remisión. Tengo mi pedido. Veo que me aparece correctamente. Veo que tengo saldo, porque si bien perdí el saldo de monto con la cuenta, con la factura, todavía tengo saldo con mi guía de remisión, porque mi guía de remisión está trabajando con cuenta monto, por eso no se cruzan. Pero si yo configuro una factura serie 3 e intento generar la de mi orden de pedido, no me va a dejar. En este caso no tengo problemas y me permite generar mi documento. Hago doble clic, solamente tengo que configurar un documento destino, no tengo problemas y puedo aceptar. En este caso me pide el tipo de movimiento. Y se genera satisfactoriamente. Así, de forma muy rápida hemos hecho un componente de bandeja. Hemos configurado el documento A, en este caso hemos utilizado ya un documento existente, una guía de remisión, y le hemos descontado el saldo al documento. Si me voy acá, mi cuenta de destino, como les expliqué, cuenta de destino es para los documentos. Si viene de un documento, si esta transacción viene de algún documento, aparece acá. En este caso, le hemos generado el 0, no aparece. Pero si nos vamos a la pestaña de cuenta de origen, vemos que sí aparece. Porque ese documento ha generado otros documentos. Ha generado una factura, la vemos acá, la FXX1, y ha generado una guía de remisión, una G001. Y vemos con qué ítem ha generado. Ha generado, en este caso, el ítem 1. El ítem 1 ya ha generado la serie 2 de la factura. El número 2 de la factura y el número 106 de la guía de remisión. Ya con eso podemos iniciar cualquier tipo de proceso. Podemos emitir un documento, podemos trasladar la información de un documento A a un documento B, considerando qué cuenta, teniendo en cuenta que solamente podemos llevar una cuenta cantidad, podemos llevar una cuenta monto o una cuenta referencia. Hay que establecer un mapa con qué documento se lleva qué cuenta. Y finalmente, una vez generada la segunda transacción, podemos aplicarle un canje. En este caso, el canje que hemos aplicado es el canje de cobro. Hemos visto de que para el componente de bandeja hemos establecido la relación que se necesita flow de documentos. Para el caso del cobro, lo que tenemos que hacer es establecer la relación por tipo de canje. Tenemos que tener, y de igual manera que con la relación de documentos, tenemos que tener un mapa y definir cómo cambian los estados en todo el proceso. Tenemos que definir cómo inicia el documento A, con qué estado inicia el documento que voy a cancelar y con qué estado inicia el documento que va a realizar la cancelación, porque con eso yo puedo establecer mi tipo de canje y puedo realizar la operación. Y bueno, y también también tenemos que definir a qué cuentas contables van a ir, y esa es la parte del módulo de ATF, ya, con qué cuentas van a ir, tanto para el ingreso por cobro como para la factura. Y esos son todos los componentes primarios que se necesitan para configurar un proceso básico. En este caso hemos configurado un proceso básico de ventas. 1P, guía 1P, factura 1P y cobro la factura generada por una orden de pedido. Y eso sería todo. Eso sería la segunda parte del módulo, la segunda parte del segundo módulo de ATCI. Ya con esto podemos ya representar ahora la información en reportes, que es el módulo, es el tercer módulo de ATCI. Ya vamos a ver cómo podemos mostrar lo que les explicaba. Por ejemplo, cómo saber cómo va mi pedido, cuántas facturas he generado de un determinado pedido, cuánto de saldo me queda, cuánto tengo por factura de un determinado pedido, cuántas facturas, cuántas guías de remisión tengo pendiente, cuánto me falta guiar de un determinado pedido. Puedo también revisar cuántas han sido mis ventas de este mes, mis ventas por año, puedo establecer gráficos
etcétera, etcétera. Puedo conocer no solamente la parte de gestión, puedo saber, por ejemplo, eh, puedo hacer reportes de contabilidad, puedo hacer reportes de recursos humanos, etcétera. Toda esa configuración la vamos a ver en el tercer módulo. Pero antes vamos a revisar una parte de manejo básico de sentencias SQL, ya que para realizar varias operaciones dentro del módulo, dentro del componente de tablero es necesario un conocimiento básico de las sentencias SQL. Bueno, y eso sería todo por hoy para este módulo y nos veremos para la tercera parte del módulo de ATCI. Muchas gracias.